Mi nombre es Pedro Mafama. Sala Polo, un abraço. Ikram. Ela picou na minha mão na escuridão, tipo um lacral. Eu nem ouvi gota cair. Eu sinto o veneno no meu sangue, vai subir para o coração e já não vai sair daqui. Quando uma coisa assim se enfia no enxoval é fatal. Quem manda gajo está a dormir. Eu trouxe areia para a minha cama, fui picado por um lacral e nem ouvi gota cair. Es como dialogar hasta encontrar un punto medio y ver qué sucede ahí. Yo creo que lo encuentro será algo fácil porque mi música procura mucho estas melodías vocales de lo Magreb, relacionándolas con las portuguesas, y la música de Ikram claramente tiene mucho de árabe, de marroquí en este caso. Compartir un proceso de creación siempre es muy enriquecedor, muy bonito, porque como más cerebros estén involucrados, mejor suele salir la cosa. Hola, soy Pedro Mafama, soy de Lisboa, de Portugal. Hola, soy Manso, soy un artista y productor musical enfocado en lo experimental. Hola, soy Ikram Bulum y estamos en el estudio del Apolo, empezando la residencia de Life Europe. En la música no se puede calcular muy bien lo que se vaya a poder hacer en un día, porque requiere como concentración y el momento tiene que ser el adecuado. Las dificultades que pueden entrañar estos procesos más compartidos es el no saber dónde empezar, ¿no? O, no sé, cómo romper el hielo. Pero yo creo que una vez lo haces, ya la cosa se va dando. Jo crec que ho faria al revés. Jo crec que avui no enxufaria, que avui acabaria de fer tot en brut i que quan ens fotem a gravar experimentem amb els micros i anem a... Clar, perquè és que si no perdem temps en experimentació, que jo crec que el guai és que avui acabeu de... Si yo me quedo siempre haciendo lo mismo proceso de creación, yo llego siempre a los mismos resultados. Siempre estimulante de trabajar con otra persona y salga bien o mal, aprendes algo. Creo que realmente puede funcionar mucho, ¿no? Como nuestra mezcla, porque yo vengo de algo que es mucho más electrónico, que acoge como todo lo que vendría a ser el sonido más árabe, marroquí, ¿no? Como todo mi herencia musical, y con él, que viene más de... también, yo creo que también tiene esa incursión, como la música más electrónica y más actual, pero remite mucho a toda esa tradición portuguesa, ¿no? Al fado, Creo que tanto yo como Pedro esperamos un poco abandonar nuestros estilos personales y poder como encontrarnos en un sitio nuevo y a ver qué sale. Pues bueno, Apolo es como un centro neurálgico, ¿no? En la música y sobre todo, tanto conciertos como en formato club, es un emblema. Tengo mucho cariño a Apolo porque antes de empezar con todo el proyecto más de creación propia, yo pinchaba mucho. Toda la música que se ha consumido aquí, ¿no? Cada semana o cada fin de durante muchos años, pues absorberlo o entender a ver si está en las paredes o no. También ha sido el sitio donde he podido ver a muchos de mis referentes, entonces como ocupar el club también desde la creación tiene sentido, ¿no? También. No, pero me muero, pero contigo. Vale. Sí. Vale, no, pero bueno, pero está bien. Seda rosa, pero con un poco de sangre. Sí, eso está claro. Es como el imaginario. Y ideal esto, un par de canciones que demuestren este paralelismo, ¿no? Entre Ikram y Pedro como figuras que revisitan mucho el pasado y el sitio donde están, ¿no? Y Pedro con Portugal y Ikram con Cataluña y Marruecos. Y bueno, esto con suerte pues los dos mensajes vivirán en un beat mío, supongo.
Hemos encontrado un asunto en común que une, que junta la historia de Ikram y la cultura de Ikram y la mía también. Entonces, tenemos un gusto en común por un cierto tipo de melodías y un cierto tipo de temáticas que unen nuestras culturas. Y explorar eso ha sido increíble. Es mi traje de concierto, me encanta. Y es un poco como mi música, una mezcla de tradición portuguesa y ibérica. Y aquí lo arco árabe, ¿no? Una cosa tradicional, pero también en rosa, o sea, es una cosa nueva que no está restringida por patrones de género también, al final del día. Y sí, es eso. La verdad es que estoy muy contenta porque con el tiempo que hemos tenido hemos llegado a dos sitios bastante interesantes y la verdad también es que con Pedro nos hemos entendido mucho, ha habido muy buen feeling y ha sido muy interesante pues, ver su proceso creativo, el mío, compartirlos, ver qué aportaba uno, qué aportaba el otro y para mí eso ha sido bastante enriquecedor porque me he llevado como unas cuantas herramientas también de trabajo y para mí eso pues era como uno también de las expectativas, ¿no? Que tenía, como de aprender algo a nivel más técnico, ¿no? Y creo que eso es lo guay, ¿no? También como de que nos llevamos de aquí una relación. El proceso ha sido muy enriquecedor, también como atlético, porque ha sido rápido, hemos tenido poco tiempo, pero ha sido suficiente como para generar una conexión entre los tres. Hemos podido trabajar también en la composición más que en la experimentación o directamente desde los beats. Hemos trabajado en escribir canciones desde principio a fin. Y esto pues genera también un espacio en el que se acaba definiendo una idea muy concreta y que tres cabezas estén pendientes de ella pues es bonito, ¿no? Y más en un espacio así y con todo el equipo y las herramientas disponibles. Y bueno, podéis esperar seguro un tema de o 2 o 3 o 4 de Ikram Bulum y Pedro Mafam, producidos por mí en un futuro próximo. Thank you.